Escuchá, ¿por qué querés averiguar quién es el subcomandante Z de Sin TV? Pues me tiene intrigado, ¿no viste que salió No, ahora pero no con...? hay que averiguar. ¿No? Y no, muchacho. Me tiene intrigado, ¿no viste que sacó un video ahora con el...? Sí, salió hablando ahí, hizo una Bla, 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 bla. Tiene una linda biblioteca igual atrás, me has acordado Sí. de Sanguinetti. No, pero escuché una cosa, ¿viste que Sanguinetti siempre hablaba atrás de una biblioteca? Sí. Sí, me dice, escuchame a mí, Néstor, que Estoy mirando la cámara que está arreglando Florencia. atento casco, Néstor, atento. Atento casco. Me dice, sale con una linda biblioteca, pero no hay que averiguar, porque el día de mañana pasa cualquier cosa y lo primero que van a hacer le van a caer. ¿Entendés? Y eso tiene que ver con esto que estaba hablando de la ley de medios. Tenés razón, mejor no digo nada. Vos fíjate que ya le mandaron un warning una vez al canal, no me acuerdo por qué fue, que... No me acuerdo. Ahí me tiene intrigado igual. Sí, pero no hay que romper la magia. Es como el hechizo, no hay que romperlo. Hay que seguir cuidando el hechizo, porque también es una manera de cuidar a Lo y las compañeras que llevan adelante ese proyecto, que está buenísimo. ¿Y está por qué lleno son un los montón de compañeros o compañeras? ¿Quién dijo que son compañeros o compañeras? gente. Bueno, las personas que están atrás de eso. O los personas, pero sonó a tipo izquierdoso, no sé por qué. Las Ah, compañeras. bueno, pero eso porque uno tiene un léxico que viene por deformación de referencia. Ah, No, no. bueno, no, porque yo me acuerdo que ya en el Partido Nacional hablan de compañero y compañera. Por eso, ¿viste? Ahí tenés. Sí, Pero es sí. una manera también de cuidarle el contenido que hacen, pues si no... Mirá que son pocos, como dijo Puglia, donde yo pongo el... El tuje. Hay algunos que no ponen ni la cara. Son pocos los que ponen la cara y saben decir cosas comprometidas. Pero ellos no dicen nada, si ellos toman los disparates que hicimos nosotros. Bueno, pero hace la tarea de edición, vos, hace la tarea de edición que contrapone lo dicho. Bueno, pero hay gente que tiene más presencia dentro de la izquierda en los medios de comunicación y dice menos, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que son más tibios, por no decir que se mueren de frío. Pero esa es otra historia. ¿No? Pero hay. ¿Cómo anda? Estamos a los tiros ya hoy. Para ser lunes arrancamos con una fuerza bárbara. Viene Lino Pinto en vivo. Y yo no estoy en el Chuy, como habrán visto. Anda en Paysandú, no sé si está en Paysandú. En la Ariel Montevideo, anduvo en el Congreso, creo. Ah, pues fue Congreso del Partido Socialista, ¿verdad? Hay algunas cosas por ahí. Ah, bueno, hablará de eso. Vi que estaba hablando de la ley de medio y yo traje acá en el diario ahí, te había comentado hoy. Sí, como vos me comentaste y me mandaste a trabajar, llamé a Fabián Cardoso. Sí, es que está bueno porque me parece importante. La estufa. Guardá la mulita. ¿No? Sí. La estufa la tiene para allá abajo. No te diste cuenta, che. Hace poco ruido. El otro día cuando me tocó mandarla. Mirá. Dame para anotar. No. Así, mirá, te va a molestar, Néstor. Portate No, bien. está allá tu cámara. Sí, ya sé, pero te Frente. estoy sacando la amarilla a vos. ¿O esto cómo va? Ahí está. Vamos a dar acá una amarilla para York. No, 0. A ver, amonestado, 1. Bien. Visitante. No, local, votá de local acá. Como me parece importante hablar de la ley de medio y me parece que está bueno que vi que el miércoles va a traer a la gente, va a venir la gente de APU. Fabián Cardoso. Fabián Cardoso. Presidente de APU. Porque es lo que se viene. Lo que se está discutiendo hoy en día, lo que se viene hoy en día, es un avance para darle bomba y plena a los medios, ¿no? Por eso te decía esta cuestión como medio en chiste, medio en serio, de no romper el hechizo, de saber quiénes son. No, estaba obviando. Nada detrás de Sin TV, porque ya pasó una vez que quisieron Acá decía sobre el tema bloquear el de... canal. Porque fue el diario El País. Yo no me acuerdo que ellos habían compartido un contenido, no me acuerdo. Ah, ¿sabes? No. Pasó después cuando le presentaron el video de Puglia, que tuvieron que bajarlo. Exacto, también. Sin TV. Pero anterior a eso lo sancionaron. Por Puglia. Entonces, digo, no sé cómo computan el tema de las redes sociales, el tema de la ley de medios, ¿no? Porque YouTube es una red social y habría que ver, pero... Yo no acá- sé, yo vi la gente de Legítima Defensa, por ejemplo, que pasa tandas comerciales y no veo que censuren nada. Y bueno, capaz que no, pero... Hay que averiguar eso. Igual lo importante más allá de la ley de medios y lo que se pretende derogar es más la percepción que intenta, la señal que intenta dar este gobierno, ¿no? Que es tipo si se sale a hablar en contra del gobierno o lo que se entienda que altera el orden público, que básicamente lo que pueda llegar a decir cualquier medio de comunicación que no es oficialista, ¿entendés? Básicamente estamos fregados, porque no se va por decir nada, porque ¿cómo podés salir? Ya de por sí está medio para no decir nada. No, ya no. sin ley de medio, porque en realidad hay mucha gente, por ejemplo, en el interior del país que queda censurada si dice determinadas cosas. Bueno, y Le hace aparte, cuesta arriba sostenerse económicamente.
También Sí. es una sanción, ¿eh? Sí, igual es importante también pensar que los medios que llegan al interior del país, la mayoría son repetidores de los canales hegemónicos que se nutren de estos tipos de acuerdos, como el acuerdo que ahora van a poder vender datos, viste que Antel lo rompió en el monopolio Antel, ¿no? Después con la ley de medios, o sea, van cercando los caminos y van bloqueando cada vez más las posibilidades de acceso a la información que las personas pueden tener. Porque si los medios que te llegan son los que son oficialistas y no tenés ninguna otra forma de acceder a otros, ¿no? No es que no tengas Sí, ninguna claro. otra, pero no estás en igualdad de condiciones para competir. Es que ese es Porque, un tema, cuando vos no tenés igualdad de condiciones para competir, ya no es democrático. claro, pero más allá de que vos no tengas igualdad de condiciones para competir, si encima arbitrariamente se empieza se deroga la ley de medios, ¿no? Y entran en vigencia algunos de los artículos que son de la época de la dictadura, donde se habla de la censura indiscriminada por aquellas cosas que se entienden que altera el orden público, y ya no va a haber esta cuestión de la objeción de conciencia del periodista que publica una nota y que se la modifica, ¿no? Tipo, ¿qué dejan para todas aquellas personas que ejercen el rol de la comunicación y que se atreven a poner en la agenda pública los temas que no son los que dicta el gobierno? Bueno, nosotros cuando nos enojábamos con Sotelo, el hombre, periodista Sotelo, que ahora... ¿Quién? Sotelo, que está presidiendo la... Aquel hombre que era de izquierda y que después Sí, sí, creo que llegó alguna vez a afiliado a la UJC. es un fariseo. ¿Para qué fariseo? Es un facho. También. También. Es más. No te puedo mostrar la trama. Yo porque No. Pero en realidad cuando hizo un reglamentó de alguna manera cómo se dan las informaciones en TV Ciudad y en todos los informativos estatales, hay una censura. Antes, primero vos sos periodista, resolvés que esta es una buena noticia, se resuelve el equipo, pero pasa el filtro y dice la elección, no, eso no va a pasar hoy. Bueno, es que vos tenés una muletilla acá que yo la estaba escuchando cuando venía, cuando estaba viniendo, en el 4A. De hecho, dicho sea de paso, no está cerrado, cierra. ¿No? Tiraste un dato ahí de la posverdad porque no está cerrado. Yo estoy yendo por la otra, que estaba cerrado. Bueno, eh, Vino Pinto. Ya venimos. dale. Vos tenés una muletilla que me parece que es re importante e interesante recalcar, que decir, lo viste acá y no lo vas a ver en ningún otro lado. Que a Sí. veces parece que dijera como fuera como algo que decís a la ligera, pero es muy cierto, porque la mayoría de las cosas que levantamos acá son temas que están en el discurso público, en la política pública, ¿no? Y en la discusión política cotidiana, pero no lo ve en la prensa. La prensa están hablando de, no sé, por ejemplo, no sé, ahora vos mencionabas lo de Rusia y que lo sancionaron del Mundial y demás, y el Mundial lo están organizando en Qatar, que es un país que tiene un régimen dictatorial, tiene una monarquía, así que tipo... Sí. Pero sin embargo, nadie, ninguno de los periodistas, estos funcionarios de la derecha y que operan para el poder y para la derecha, se les ocurre cuestionar eso. Ni siquiera se les ocurre cuestionar lo que pasó con Villa Española. Miré el programa el otro día del canal 10, creo que es, el que están todos ahí, que se pelean. Y estaban hablando, tipo, es como, son tan funcionales al poder, es tan fácil ver cómo ejercitan un discurso oficialista que está tan entretejido, porque están diciendo lo mismo en los 4 o 5 programas periodísticos deportivos que hay. ¿Entendés? Y eso es la señal Eso es lo que muy- se sostiene económicamente también. Sí, claro. Pero ahí es cuando uno, hace mucho tiempo decíamos que había que hacer un ejercicio de poder identificar cómo uno veía cuando estaba operando, ¿no? Esta cuestión predigitada del mensaje, o qué es lo que hay que hablar y qué es lo que hay que decir. Y si yo prendo un medio de comunicación cualquiera, el 4, el 5, el 10, el 12, y pongo un programa periodístico y los 5 o 4 programas están hablando lo mismo, evidentemente ahí hay una línea que se está bajando, ¿verdad? Sí. Que tiene que ver con, bueno, que si bien no hay una censura explícita, hay orden de hablar de determinadas cosas y no de otras. Pero está clarísimo que cuando yo hablaba del bicho Bonomi, el ex ministro fallecido, que se metía miedo, y había miedo en la sociedad, había miedo, los herreros laburaban, lo decíamos al comienzo del programa, la misma
cantidad de muertes o más hay ahora, incluso más violentos, y sin embargo la sociedad no lo manifiesta de esa manera porque no están los canales como una cosa, como el ABC como estaba antes. Aparte agarraba al ministro que agarrara, no sé, ministro que quiera que te imagine, Olesker estaba de ministro de ordenamiento, no, del MIDE era, ¿no? Del MIDE. Le preguntaban, che, la violencia, che, las muertes, no tenía nada que ver, pero le preguntaban de eso. Es increíble. Mirá, siniestra. Y ahora hay un silencio total. Si bien en el programa anterior que Gerardo Bleier hablaba el lunes pasado de que no podemos quedar en la discusión de la posmodernidad, de que todo es lenguaje, todo es, ¿no?, la lengua y demás, en el campo de la comunicación hay algo que es importante, que es la capacidad que tiene, sí, el lenguaje o producir, ¿no?, significado, y entendamos el significado como todo lo que contiene a un concepto. Te sumo la imagen, además. De los medios, claro. Porque cuando no está la imagen también es un lenguaje que dice no existe. Claro, pero la palabra, el concepto de la inseguridad fue instalado. Fue instalado durante, ¿cuánto? Empezó con la previo... 7, 8 años, 10 años. Mirá, yo quiero que hagamos memoria. ¿Se acuerdan de uno de los que impulsó la ley de... la reforma, ¿no?, lo de la baja imputabilidad, de edad de imputabilidad, que fue Bordaberry? Ah, sí. Pedrito Bordaberry. Ya ven aquella que ahora dice el Partido Colorado que lo fue a buscar y no va a volver, porque son pocos. Pero, y la pasan mal, digo, Viera. Son claro, pocos. Y la pasan mal. Desde ese momento, más o menos fue el 2013, 2014, es que empezaron con este tema de la inseguridad, de martillar, que es un tema que ha ocupado la agenda pública siempre, ¿no? De hecho hay periódicos del año 95 diciendo, del 94, de Sanguinetti acusando al gobierno de la calle que fracasó en materia de seguridad. Pero como estrategia comunicativa y política, fue un bombardeo de los últimos quizá, y ya podríamos hablar 10 años, que construyeron un discurso mediático de generar toda una situación en relación a la inseguridad. Sí, y creo que ahí no hubo capacidad de articulación para poder responder, más allá de informar con datos concretos de lo que se estaba haciendo. Eso trataba la ley de medios. ¿Cómo? Eso trataba la ley de medios. Sí, claro. No haberle hincado el diente en su momento, que hubo posibilidad de hacerlo, y por diferentes motivos se fue quedando ahí. Quedó ahí, no la reglamentaron y quedó ahí. Sí, es que es muy difícil. Pero siempre es importante recordar que las frecuencias, ¿no?, las ondas de televisión son públicas, no son privadas. Sí. Y son concesionadas a privados para que las exploten. No, digo que es importante pensarlo, porque a veces pensamos que los canales, la frecuencia de los canales de aire son de alguien. No, son públicas. Y eso es importante siempre tenerlo presente. Sí, eso hay una matriz hecha ya en la ciudadanía. Por ejemplo, yo te digo, Canal 4, ¿a quién pertenece? ¿Qué familia? A Romay, quienes redactaron la ley de medios. Sin embargo, en realidad no debería ser de Romay. ¿Y no? Momentáneamente es de Romay. Creo que fue en el gobierno del Frente Amplio, en uno de los gobiernos, no me acuerdo cuál, que se reglamentó obligatorio decir quién era el dueño, quién era el concesionario. Yo me acuerdo que antes en las radios no decían, yo antes escuchaba más radio, siempre escuché más radio que lo que miré tele, por lo menos hasta el 2000 fue así. No voy a negar que me crió la televisión, ¿no? La generación de los 90. Pero me acuerdo que en un momento en la radio empezaban a decir quiénes eran los dueños, quiénes estaban al frente de la emisora radial. Que era algo que me acuerdo que en aquel entonces me llamó la atención porque nunca había escuchado. Por ley. Fue en el gobierno del Frente Amplio. Claro, pero más allá de que sean concesiones que se hacen por largos periodos de tiempo y demás, creo que no es importante no perder de vista que son públicas y que son otorgadas, las estamos otorgando y que pertenecen a todas las personas que vivimos acá en Uruguay. Es más, son tan públicas que son de la ONU. ¿Sabías? No. Está decretado por la ONU, es un bien universal. Y bueno, habría que ver cómo... Patrimonialmente queda por parte de los estados que se organicen entre sí como lo hacen. Pero las ondas son de la humanidad. Bueno, habría que ver cómo se arma la estructura que contempla la comunicación como un derecho, el acceso a la comunicación y a la información como un derecho humano, ¿no? Y seguramente se desprenda de que las ondas, ¿no?, digitales y las ondas radiofónicas y todo lo demás son públicas, ¿no? Pertenecen a la humanidad, son patrimonio inmaterial de la humanidad.
porque no existen materiales. Yo me voy a agarrar una onda. A ver Bueno, si puedo. a vos te van a bajar con una onda. Vámonos que vinieron la visita con Picocho. Upa, ¿en serio? Upa. ¿Qué te pasa, chiquito? Vamos a una tanda. ATR, vamos a una tanda. Pues viene Nino Pinto que está en vivo, se vino a Paysandú para acá. Ah, sí. Lo agarramos en el cruce, ahora se va para Montevideo, pero primero paga viaje acá. Tande volvemos, estamos en vivo y en directo, estamos en Andares. Andares Radio TV, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y recuerda que estamos los primeros días del mes, que hay peladera. Y acá también hay peladera. Y hay que pagar a los funcionarios. Vamos arriba.